¿Cómo están, jóvenes? Comenzamos la retroalimentación para ustedes en introducción a la economía de la selectividad de economía de tercero medio o electividad tercero medio. ¿Ya? Partimos con la definición. ¿Qué es economía? Importante. La economía es el estudio de la manera en que se administran los recursos que son escasos, con el objeto de producir bienes y servicios y distribuirlos para su consumo entre los miembros de la sociedad. Recuerden ustedes que los recursos que tenemos, los bienes, son muy pocos y las necesidades son muchas y también ilimitadas. Y lo que hace la economía es, de alguna manera, priorizar cuáles son las más importantes. ¿Ya? ¿Cuál es su clasificación? La clasificación en economía está en una economía positiva o una economía normativa. La economía positiva es descriptiva. Tenemos una teoría económica, microeconomía, macroeconomía y economía normativa, política económica. Esa la vamos a ver a continuación cada una. ¿Qué es una economía positiva y normativa? ¿Ya? La economía positiva, ¿ya? Es la ciencia que busca las explicaciones objetivas del funcionamiento de los fenómenos económicos, observa hechos y sus consecuencias. Y la economía normativa ofrece descripciones de lo que debería ser. ¿Ya? Veamos la teoría económica, siempre considerando el esquema que ustedes acaban de visualizar. ¿Qué es la teoría económica? Tenemos la teoría económica, dos elementos importantes, microeconomía y macroeconomía. La microeconomía es parte de la teoría económica que centra su estudio en el comportamiento de las unidades como consumidores, empresas, industrias y relaciones, sus relaciones. ¿Y qué estudia la macroeconomía? ¿Cómo se define? Estudia el funcionamiento de la economía en su conjunto, inflación, desempleo, balanza de pagos, etc. ¿Ya? Es más amplio. La microeconomía estudia algo muy puntual. La macroeconomía estudia algo más amplio. Por ejemplo, en microeconomía estudiamos el comportamiento del precio de los tomates, por decir un ejemplo, ¿ya? Algo puntual. En la macroeconomía, además del precio de los tomates, también se estudia la producción, la calidad, la competencia, la producción misma de cómo se obtiene y esto se puede de alguna manera vincular con la inflación, se puede vincular con la balanza de pago que tiene el país, forma de transporte, etc. La actividad económica y el problema económico. ¿Qué es eso? ¿Ya? La actividad económica se puede definir como una interacción o como la interacción entre unidades productoras, unidades consumidoras e intercambio. ¿Ya? La actividad económica y el problema económico. ¿Qué más? Es posible encontrar tres elementos. ¿Cuáles son estos tres elementos? Recursos, necesidades y bienes. ¿Ya? Esos son los elementos básicos de una actividad económica y el problema económico. La actividad económica y el problema económico, los productores y los consumidores. Intercambio que se produce entre la familia y la empresa, por decir un ejemplo. Y ahí tenemos tres elementos que son importantes de tener presentes: recursos, bienes y necesidades. ¿Qué son los recursos? Son todos los medios que se emplean para la producción de bienes y servicios. Estos recursos pueden ser tierra, que es el recurso natural, el trabajo, el recurso humano, el capital, que es el que pone el dinero, o también puede colocar el lugar físico. El capital no necesariamente tiene que ser dinero, puede ser también una máquina. La tecnología y la capacidad empresarial. Estas dos últimas, generalmente los recursos se mencionaban, tierra, trabajo, capital. Pero en estos últimos años se han incorporado dos elementos que son muy importantes: la tecnología y la capacidad empresarial, que realmente son importantes dentro de lo que es la producción. Que la necesidad. La necesidad se supone que un estado que significa carencia de algo, ¿ya? La necesidad implica que hay algo que está faltando. Eso es
la necesidad. Se supone que hay algo que no está y las personas lo necesitan. Características que tienen las necesidades son ilimitadas, son saciables, son intensas y son temporales. Es decir, la persona tiene siempre muchas cosas, se satisface con ellas, son muy intensas porque se requieren y temporales porque duran un tiempo y desaparecen, ¿ya? Y vuelve otra vez. Clasificación de las necesidades. Estas, según de quién surgen, ¿ya? Del individuo, pueden ser naturales y sociales. Naturales pueden ser comer, sociales va a ser una fiesta, escuchar música, ir a misa. De la sociedad pueden ser colectivas, el transporte público o públicas por el orden social. Según la naturaleza, estas pueden ser vitales o primarias, ¿ya? Una de estas son el alimentarse, ya que si no se alimenta la persona pierde la vida. Y secundarias, aumenta el bienestar del individuo. Por ejemplo, vacaciones. La actividad económica y el problema económico, ¿ya? Los bienes, un bien es todo aquello que sirve para satisfacer las necesidades, ¿ya? Estas necesidades tienen su clasificación. Y esta clasificación nos dice que son de la naturaleza, de capital, no tienden directamente a necesidades humanas, de consumo se destinan a la satisfacción directa de necesidades, pueden ser duraderas o no duraderas, ¿ya? Según la función, pueden ser intermedias, deben sufrir nuevas transformaciones antes de convertirse en bienes de consumo, ¿ya? Y las llamadas, según la función, finales, ¿ya? Que están listos para su consumo. Pongamos un ejemplo, una persona que siembra un campo y planta trigo, ¿ya? Para él, el trigo es intermedio y por supuesto el final sería el producto trigo, ¿ya? Para el panadero el trigo es intermedio y el final es el pan. La clasificación de los bienes, según el carácter, tenemos bienes que son escasos y transferibles, libres, son aquellos en los que hay una suficiente cantidad para satisfacer a todo el mundo y no requieren de un gasto, no requieren de un esfuerzo económico para su obtención, ¿ya? ¿Cómo emplear los recursos que son escasos, ¿ya? Para producir bienes. Para satisfacer necesidades limitadas, eso es importante tenerlo presente, ¿ya? Y las preguntas que son clásicas, ¿qué cómo producir y para quién producir? Preguntas básicas de toda economía, ¿ya? Preguntas de carácter económico, de carácter técnico y de carácter social. Si queremos construir, por ejemplo, una casa, ¿cuáles son los recursos que tenemos para construir la casa? ¿Cómo la vamos a producir? ¿Cómo la vamos a hacer? ¿Qué elementos vamos a utilizar? Y por supuesto, de acuerdo a quién va a ser el beneficiado, es el tipo de casa que se va a construir, ¿ya? Y eso es un carácter netamente social. El circuito económico o el flujo circular de la economía, tenemos productores, consumidores, familias, empresas, los mercados de bienes y servicios y los mercados de factores, ¿ya? Tienen ustedes este flujo circular de la economía o circuito económico, tienen ustedes ahí, ese circuito o este flujo circular es el más sencillo, ¿ya? Bienes vendidos, bienes comprados, recursos vendidos, recursos comprados, gasto, ingreso. Es la forma como se relacionan en forma elemental las familias y las empresas, los productores y los consumidores. Mercado de factores y mercado de bienes. Recuerden ustedes que yo les había solicitado en algunas guías que dieran algunas definiciones, y una de estas eran lo que eran mercado, lo que eran bienes, lo que es oferta, lo que es demanda, lo que es dinero, ¿ya?
tener claro el tipo de mercado que tenemos en Chile, y eso es importante para poder entenderlo. Algunos ejemplos de este circuito económico para que puedan entender ustedes la explicación de lo que es un ingreso desde el punto de vista macroeconómico. Vamos a ver un link que yo les dejo al final, la última presentación aparece, en donde se aprecia justamente lo que es el ingreso familiar desde el punto de vista macroeconómico. Es un flujo circular, un flujo económico bastante importante, y también los factores de la producción, que también es importante que ustedes los observen, ¿ya? Eso es importante. Y por último, pasando a un tema diferente, recordar lo siguiente, chiquillos, acuérdense que estamos ya en vacaciones, no, perdón, estamos en invierno, estación invernal. Empezamos el 20 de junio la etapa de ciclo invierno, solsticio de invierno para nosotros, solsticio de verano para el hemisferio norte. Y los pueblos originarios en América celebran justamente su año nuevo indígena. En el caso de Chile continental, el 24 de junio, los pueblos mapuches celebran precisamente el Huaytipantu, pero también los otros pueblos como Aguimará, Atacameño, Coya, Licantay, Rapa Nui, también celebran el año nuevo indígena, con diferentes ceremonias, pero todos tienen un fin último, que es celebrar el retorno del sol al hemisferio sur. Recuerden ustedes que en este movimiento aparente el sol se desplaza hacia el norte, culminando en una fecha determinada, tradicionalmente el 21 de junio, su paso más al norte. Ahora fue el 20 de junio, un cuarto para las 6 de la tarde, en que el sol alcanzó su punto más al norte, y a partir de ese día en adelante, hoy día 22 de junio, ya el sol se empieza nuevamente a acercar al hemisferio sur para culminar el 21-22 de diciembre, ¿ya? Por lo tanto, este paso es el que celebran los pueblos indígenas. En el link que aparece ahí hay una pequeña explicación de los minutos que muestran precisamente la forma en que celebran los pueblos originarios en Chile y en el territorio chileno, y por supuesto la significancia que tiene para ellos esta celebración, y que está relacionado también con economía, pues la tierra para ellos es fundamental, la madre tierra es fundamental, especialmente por lo que muchos de estos pueblos viven de las actividades agrícolas y depende mucho de las condiciones climáticas en que puedan tener éxito en su producción, ¿ya? Bien, chiquillos, esto fue todo por esta semana. Les deseo que tengan una buena semana. La próxima nos estaremos encontrando nuevamente con guías. Cualquier consulta, cualquier duda que tengan, me mandan correo. He estado recibiendo los trabajos de ustedes y lo único que les puedo decir es que han estado bien. Y lo más importante en estos momentos es que se cuiden mucho, 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 ¿ya? Se cuidan ustedes y también cuiden a su familia de pasada. Un abrazo para todos y estamos conversando, ¿ya? Adiós, chicos. Cuídense.